Yo era estudiante del colegio secundario Monseñor José Guaymán, yo tenía 15 años. En ese año llega un nuevo profesor que era seminarista, que se llama Carlos Dorado. Él entra como profesor de antropología cultural y decide que quería formar un grupo misionero y nos invita a todo el colegio. Pero de ese grupo cada vez se fue haciendo más pequeño y fuimos quedando muy pocos. En el 2009 comienzan los abusos hacia mí. Tocamientos, manoseos. Como él era el líder del grupo, nos pedía que nosotros nos confesemos con él para un mayor acompañamiento. Él a mí me decía que yo tenía como el carisma de futura religiosa, entonces me decía que vaya a hacer dirección espiritual con él, me citaba en horarios específicos a la siesta. Y en ese momento había otro sacerdote en la parroquia, pero solamente nos podíamos confesar con él, y él llegaba a un punto en que sabía absolutamente todo de nosotros, y más de los que hacíamos dirección espiritual. A mí me llamaba, me citaba, y en vez de hablar de la dirección espiritual y de cuestiones personales mías, él se ponía a hablar de él y de su familia y de los problemas que tenía, y se ponía a llorar, y en ese contexto comenzó a pedir abrazos, y después fue siendo progresivo y se fue haciendo peor. Después de cada abuso, él, que duró todo el 2009, él decía que me tenía que confesar, me decía que yo también era culpable de lo que estaba pasando, y como en ese momento había otro sacerdote y él no quería que ese sacerdote se entere, porque si yo me confesaba con el otro sacerdote se iba a enterar, entonces me pedía que me vaya a confesar a otro lado. Como yo era chica, tenía 16 años, ¿dónde me iba a confesar si yo a ningún lado salía de mi pueblo sin la compañía de mi mamá? Entonces él fue a mi casa, le dijo a mi mamá que yo tenía que ir a un encuentro de jóvenes y le pedía permiso para que yo vaya. Y ahí mi mamá dice, pero ella va sola, y él ahí llama a 2 compañeros y pide que me acompañen. Ellos nunca supieron para qué fueron y ahora recién se enteraron hace poco. Entonces la vergüenza era tanto, porque nos hacía sentir que nosotras éramos las culpables, que no lo dije por mucho tiempo, ni siquiera mis amigas lo sabían, y no quería que mis papás se enteren porque sentía que era culpa mía, y ya pasaba el tiempo y decía, pero si ya no lo conté ahora, ¿por qué lo voy a contar? ¿Por qué lo voy a contar si ya no lo dije? ¿Quién me va a creer? Pasa el tiempo, en el 2012 y 2013 me entero que a mis compañeras también le había pasado lo mismo, y decidimos hablar con Adolfo Uriona, que era el obispo de ese entonces. Le contamos lo que pasó, lo que nos hizo. Él nos creyó en ese momento, nos dijo que él iba a actuar, que iban a hacer algo. Se inicia un proceso canónico en el que duró 1 año y medio aproximadamente, en el que vinieron los mismos curas de la diócesis de Añatuya y un cura de Salta, un juez de Salta, que nos hicieron declarar muchas veces, nos hicieron presentar pruebas. En ese momento yo le di mi teléfono con mensajes que tenía de él, pidiéndome perdón para que no diga nada. Pasa el tiempo y no nos daban respuesta, no sabíamos qué había pasado, insistimos, después de mucho insistir, nos dijeron que él era culpable, pero que estaba arrepentido. Y como Dios es misericordioso, lo perdonaron y lo trasladaron de un lugar a otro. Le dieron una penitencia que era no poder volver a Bandera, no poder confesar niños y adolescentes, no podía estar en contacto con ellos y no podía ser párroco ni estar en una comunidad por 10 años. Hoy, después de mucho tiempo, nos damos con que él siguió yendo a Bandera a ver a sus amigos. Veíamos publicaciones en Facebook de él en contacto con niños y adolescentes en campamentos y encuentros juveniles. Y él actualmente ahora está en una comunidad, en Santos Lugares, absolutamente solo, a cargo de toda una comunidad. Y bueno, en 2020 decidí hacer la denuncia porque no solamente pido justicia por el daño que hizo, el daño que me hizo, porque fueron no solamente los años de no decir nada, de guardártelo, de pasarlo, de transitarlo sola, y siento que yo esos años que viví después, posteriores, no me los devuelve nadie. Siento que fueron una pérdida para mí,
Y yo pido justicia por eso, porque por mis amigas que también pasaron lo mismo. Y por un montón de chicas o chicos que también hayan pasado lo mismo, no solamente por él, sino por otros sacerdotes, porque yo estoy segura que no es un caso aislado y que sigue pasando, y que si la iglesia no toma medidas concretas y reales, no, esto va a seguir pasando y va a seguir destruyendo vidas. Por suerte, una vez que le conté a mi familia, recibí el apoyo absoluto de mi familia, de mis amigos. Actualmente estoy con contención psicológica y yo creo que soy afortunada de poder contarlo y de poder estar sentada hoy diciéndolo. Y yo animo a las personas que hayan pasado por lo mismo, que se animen a hablar. Así hayan pasado 1, 2 años, 20 años, que se animen a hablar, porque creo que es el primer paso para empezar a sanar. Me da mucha impotencia, me da mucha bronca, porque una persona así, por más que diga que esté arrepentido, no va a cambiar, porque él, cuando abusaba de mí, él pedía perdón, me pedía perdón todas las veces, y después me entero que lo mismo había hecho con mis amigas. Su perdón no es genuino, nunca fue genuino. Él va a seguir haciendo lo mismo por más perdón que pida.